En primer lugar, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la invitación, estando en una mesa de esta altura, y también agradecer a todos los compañeros que han participado en la elaboración de los datos que voy a presentar, a aquellos que participaron en el diseño y en la elaboración del concepto de paciente pluripatológico, porque algunos de ellos están ahora mismo aquí presentes, a todos los miembros del grupo de investigación que tenemos en nuestro hospital, constituido por enfermeras, en farmacéuticos, médicos de familia, internistas de atención primaria y del ámbito hospitalario, y a todos los compañeros de medicina interna que a través de los grupos de investigación de la Sociedad Española de Medicina Interna de Pacientes Pluripatológicos y de avanzada están colaborando en un montón de proyectos de forma absolutamente desinteresada, que estamos trabajando en red ahora mismo en algunos proyectos, como el proyecto Profund, que han participado 38 hospitales, o el proyecto Paliar, en el que han participado 54 hospitales están participando, y otros proyectos cooperativos que ahora mismo estamos poniendo en marcha, ¿no? Entonces agradecer a todo ello, porque sin eso no hubiera podido poner los datos que vamos a ir comentando aquí. Bueno, cada vez que se habla de todo esto, y en primer lugar también pedir disculpas a los invitados, porque hablo un poco rápido, y a los traductores, que me imagino que me odiarán cuando haya terminado mi intervención por la velocidad con la que hablo, pero bueno. Cuando hablamos de todos estos temas, siempre se habla del envejecimiento, y yo creo que ya está esto muy visto, pero hay dos imágenes que valen más que 1000 palabras que a mí me gusta poner. Antes José Luis Roche nos ha estado explicando las iniciativas que han surgido, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Reino Unido y otros muchos países. Bueno, pues estos países están ahora mismo en una situación muy parecida a la de España. 16%, 15,9% de personas mayores de 65 años. El horizonte en el que nos encaminamos no es el mismo. Ellos se van a estar moviendo, por ejemplo, el Reino Unido por un 23% en el año 2050, y nosotros nos vamos a disparar hasta el 34%. Con lo cual, si esos países han empezado a intervenir, tienen que intervenir, a nosotros nos urge más que a nadie intervenir, porque tenemos un futuro bastante preocupante si no intervenimos. Otra imagen que me gusta mucho es esta. Estamos ahora mismo aquí. Hemos visto cómo ha crecido el envejecimiento de la población, cómo se está invirtiendo las tendencias demográficas. Pues bien, resulta que si nos fijamos, estamos ahora mismo al comienzo de empezar a dispararse la pendiente, y la mayoría de los que estamos aquí, dentro de unos años estaremos aquí, seremos los ancianos o las personas envejecidas que vamos a vivir en estos años. O nos adaptamos a esta situación y la preparamos, o lo que nos encontremos, lo vamos a encontrar nosotros, vamos a recibir los frutos que ahora sembremos con lo que ahora mismo preparemos. Bien, con esta breve introducción quería plantear que una de las cosas que hemos visto claramente asociada al envejecimiento es la presencia de problemas o enfermedades crónicas. En la Encuesta Nacional de Salud se ha dicho que hasta los mayores de 75 años tienen un promedio de hasta 3,25 problemas crónicos de salud. Es decir, que lo normal es que se tengan problemas crónicos y enfermedades crónicas. Aunque no se trata solo de decir eso. Hemos aprendido con los modelos de gestión de enfermedades crónicas que uno de los aspectos fundamentales es saber clasificar a los pacientes, y los pacientes con enfermedades crónicas complejas, ese porcentaje entre el 1 y el 5% de enfermos especialmente complejos, los tenemos que identificar para tener adecuados los cuidados a las necesidades reales de los pacientes. Si ponemos una estrategia preparada para este nivel aquí, nos estrellaremos, será ineficiente y gastaremos montones de recursos. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que hemos aprendido es la importancia de identificar bien a los pacientes y su necesidad de intensidad de cuidados. ¿De acuerdo? Bueno, pues fue en este contexto cuando en el 2002, de forma intuitiva, antes que surgiera esto de la pirámide, nos planteamos en el contexto del plan de calidad la necesidad de identificar a un subgrupo de pacientes que llamamos pacientes pluripatológicos, porque esa terminología, aunque quizás fuera etimológicamente más correcta decir polipatológico, la de pluripatológico era lo que usaba la gente en nuestro entorno. Y queríamos identificar no el tener dos enfermedades, porque si decimos que el promedio de los demás de 75 años es 3 enfermedades, no nos arreglaba nada. Se trataba de seleccionar a la población que debía de estar en esa pirámide y la que iba a necesitar cuidados intensivos por nuestra parte. Por tanto, queríamos una población que tenía enfermedades que no tienen cura, que tenían una tendencia al deterioro progresivo, que producían una disminución gradual en la autonomía de los pacientes, que tenían cierto riesgo de sufrir patologías interrelacionadas e importantes repercusiones económicas y sociales. Por tanto, era un concepto de lo que podríamos llamar una fragilidad condicionada por la clínica, ¿no? O una fragilidad clínica. Bien, estos no eran los conceptos que se manejaban. El concepto hay un capítulo dedicado en el libro a la terminología, pero el concepto más extendido es el de comorbilidad. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que la comorbilidad es un concepto que se basa en la enfermedad y que es un concepto vertical.
yo diría que a veces es un artificio del especialismo, ¿no? Porque habla de comorbilidad cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, de EPOC o de otras enfermedades. Y lo que dice es que enfermedades o entidades nosológicas condicionan el pronóstico y el manejo de una entidad nosológica fundamental. Pero eso no siempre ocurre, no siempre una entidad nosológica fundamental. Por tanto, con mucha frecuencia, esto es un artificio del especialismo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos más son pacientes con pluripatología, ¿no? El polypathological pacientes, que son los que vemos en realidad. ¿Por qué? Porque tienen dos enfermedades, pero que están interrelacionadas, que se deterioran y que demandan asistencia. ¿De acuerdo? Y en este contexto, esto era lo que pretendíamos, identificar a pacientes del vértice de la pirámide de riesgo, y lo hicimos con una definición intuitiva que no consideraba los factores de riesgo, sino el tener una enfermedad crónica sintomática y agruparla según la organización del sistema sanitario. Pues bien, esta es la definición que la mayoría conocéis y que no la voy ahora a explicar, que está basada en una serie de categorías clínicas para agruparlo a los pacientes, como hacemos siempre en los clínicos, hablando de montones de enfermedades, la del lupus, la de cualquier criterio, ¿no? Una vez que hicimos aquella definición, intentamos caracterizar a esta población y han ido surgiendo una serie de trabajos que han ido intentando caracterizar la población. Lo primero fue un estudio que evidenciamos que hasta el 41% de los enfermos que ingresaban en los hospitales en servicios de medicina interna y servicios médicos cumplían criterios pluripatológicos y además dentro de estos servicios estos enfermos tenían más deterioro funcional y se morían más. Por lo tanto, parecía que esa definición funcionaba. En atención primaria también diseñamos una serie de trabajos que nos han permitido conocer a la población. Y hay dos aspectos muy importantes. No son tantos, lo que pasa es que dan mucha guerra cuando queremos identificar a la pirámide. Más de un 5% de los enfermos de más de 65 años. Pero descubrimos una cosa fundamental. Lo que suele estar detrás de todo este concepto de pluripatológico generalmente es todo el problema de la enfermedad vascular, lo cual tiene importantísimas implicaciones respecto a la prevención, porque la prevención de la pluripatología radica fundamentalmente en la prevención de la enfermedad vascular, que es lo que está condicionando en nuestro entorno y en nuestra sociedad la pluripatología y las enfermedades crónicas complejas fundamentalmente. Bueno, también descubrimos la gran importancia del papel del cuidador y de cómo el 64% de los pacientes pluripatológicos tienen cuidador y que casi la mitad de ellos, cuando se utilizan escalas de valoración del cuidador, tienen signos de sobrecarga al cuidador. Bueno, todo esto lo hemos estado viendo y hemos ido caracterizando esta población, hemos visto algunos subgrupos de pacientes, como los pacientes con insuficiencia cardíaca, hemos estudiado la sobrecarga al cuidador, la relación del cuidador con la adherencia al tratamiento, que es un aspecto muy importante. Hemos también estudiado los aspectos relacionados con las interacciones medicamentosas y la polifarmacia en los pacientes pluripatológicos. Hemos visto el importante deterioro, el papel tan importante del deterioro cognitivo en estos pacientes y del deterioro funcional. Hemos caracterizado y analizado las características de la calidad de vida en estos pacientes y la prevalencia en los distintos servicios médicos. Hemos también analizado la calidad percibida por estos pacientes respecto al sistema sanitario y la atención que reciben del sistema sanitario. Yo creo que todo esto nos ha ido permitiendo caracterizar a esta población. Un paso más allá fue cuando hemos intentado analizar las características de todos estos pacientes en España. Entonces pusimos en marcha un estudio multicéntrico que se llama PROFON, con 36 hospitales de 12 comunidades autónomas que han ido metiendo datos de unos 1.600 pacientes consecutivos que hemos ido analizando. Esto nos ha permitido conocer las características de los pacientes pluripatológicos que ingresan en los hospitales, por una parte, y el objetivo del estudio, que era diseñar un índice pronóstico, que nos interesa mucho porque el manejo de los enfermos es fundamental, establecer un pronóstico para adecuar los cuidados, primero, a la intensidad de cuidado, y segundo, la toma de decisiones en estos enfermos, que muchas veces es muy compleja, ¿no? Bueno, con todo este estudio, era un estudio que había un arranque, una cohorte de derivación, que después se validaba una cohorte de validación, como el FINE y otros criterios de índices pronósticos, y con un seguimiento de mortalidad a 24 meses. Bueno, una cosa que nos llama la atención es que la media de los pacientes tenían 2,7 categorías de media a la hora de inclusión, es decir, en distintas categorías, y las que dominaban eran las cardiológicas, pulmonares, neurológicas y la insuficiencia renal. Pero además había un promedio más de 4,5 enfermedades crónicas adicionales, es decir, este subgrupo de pacientes tiene un promedio de entre 7 y 9 enfermedades crónicas. Si no estamos hablando de que vengan 2,3 enfermedades crónicas, 2,3 categorías. La media de enfermedades crónicas de estos pacientes es entre 7 y 9. Es que es una barbaridad. Y hablamos de
que el 71% son hipertensos o que diabéticos son más del 30%, después veremos que es incluso más alto, o que el 30% tienen una fibrilación auricular, ¿no? También hemos estado viendo la importancia de los factores de riesgo vascular y de la enfermedad vascular en estos pacientes. Fijaos, más del 70% hipertensos, el 70% más del 40% diabéticos de esta población. Dislipémicos, en cambio, yo creo que ya un poco tarde, pero han dejado de fumar la mayoría. Podrían haberlo hecho antes, hombre. Y vemos incluso las categorías como la más importante, el daño vascular, son los vinculados al corazón, ya sea la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica. Hemos visto también la importancia, se me ha saltado una, de la polifarmacia, un promedio de más de 8 fármacos crónicos, 8 fármacos tomaban los enfermos. Lo que pasa es que ese promedio de entre 8 y 9 fármacos, no pastillas, fármacos distintos, no sabemos si son muchos o pocos, porque en cambio, entre los diabéticos, vemos que solo el 41% tomaban hipolipemiante y tendrían que estar tomándolo todos. O entre los que tienen insuficiencia cardíaca, solo el 30% toman IECA, beta-bloqueantes y diuréticos. El triple tratamiento solo lo cumplen el 30%, con lo cual, aunque tomen 8, yo no sé si se nos estamos quedando corto o largo, porque las escalas son distintas. Tenemos que repensar todo esto en una dimensión diferente a la convencional. Más aún, una cosa que nos ha encantado es el índice. Lo que estadísticamente nos sale para establecer el pronóstico de los enfermos. El índice PROFUN, que creemos que deberá estar presente en todos los estudios del futuro, que analicen a poblaciones de pacientes con enfermedades crónicas complejas y con pluripatología, es este. Si veis, bueno, deciros eso sí que es sorprendente. En un estudio de seguimiento de pacientes, concluyeron el estudio el 93,44%. Hubo un bajísimo índice de pérdida, lo que nos ha permitido poder llegar a unas conclusiones bastante sorprendentes. ¿Por qué digo que son sorprendentes? Pues son las lógicas, porque nosotros decíamos antes intuitivamente. Es fundamental la valoración integral. Ahora lo tenemos que decir, lo podemos decir con datos, porque ninguna de estas variables, por ejemplo, debieran estar ausentes en una historia clínica de un paciente pluripatológico. Y vemos que tanto influye la edad a la hora de decir la mortalidad, la probabilidad de estar vivo o muerto un enfermo entre un año, influye tanto la edad como puede influir variables clínicas, como una neoplasia, la demencia, la clase funcional de la insuficiencia cardíaca del POC, el haber tenido delirio en el último ingreso. Parámetros analíticos, por ejemplo, influye mucho el tener una anemia, aunque de menos de 10 gramos de cualquier tipo, influye mucho para la mortalidad, y influye variables sociofamiliares, funcionales, un Barthes menor de 60, o tener un cuidador distinto al cónyuge. Y como la mayoría son mujeres, diremos que la importancia de tener una mujer que te cuide cuando uno es mayor. Yo no sé si ahí el cónyuge ejerce un papel de calidad de cuidado o de ganas de vivir, pero lo que está claro es que aquellos que lo cuidan a una persona distinta al cónyuge se mueren más que los que los cuidan el cónyuge. Tanto es así que tiene un peso como puede ser parecido al nivel de insuficiencia cardíaca. Luego, estos enfermos, estas son las variables reales que influyen, o el número de ingresos en el último año. Este índice PROFUN nos permite decir que según la puntuación tiene una probabilidad de estar muerto de hasta el 68% al cabo de un año sumando estos puntos. Ahí veis las curvas como está y veis que tiene una buena calibración y un buen poder discriminativo, 0,77 como poder discriminativo. Ya veis, según la puntuación de los pacientes, la probabilidad, las curvas de mortalidad como están con este índice, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que hemos llegado a poder conocer bastante de esta población de pacientes pluripatológicos, pero las aportaciones que hacíamos en este proceso era hacer esta definición y defender un modelo de intervención, un modelo de atención. El modelo de atención que defendíamos desde el proceso de atención al paciente pluripatológico es un modelo centrado en la atención primaria. Podemos tener la tentación de desmembrar el sistema, atomizarlo en distintos sistemas que atiendan las distintas enfermedades crónicas, porque además, como los resultados de evidencia es más fácil conseguirlo con una enfermedad crónica concreta, de la diabetes en esta situación, insuficiencia cardíaca en esta situación, pues decir, si la intervención vale para insuficiencia cardíaca, pues vamos a colonar esto solo con insuficiencia cardíaca. No, mire usted, el modelo lo que pretendía es que la atención primaria tiene que seguir siendo la puerta de entrada del sistema. El agente principal del paciente es su médico de familia y su enfermera de familia para los cuidados. Eso tiene que ser la puerta de entrada del sistema. Y la existencia de equipos de salud multidisciplinarios como tenemos en el sistema público andaluz y en España. Tenemos una atención primaria potente que tiene que ser la que haga una atención integral. Si hablamos de globalidad, de visión holística de los pacientes, no podemos desmembrarlo. Y esta tiene que ser la puerta de entrada. En segundo hablamos de incorporar las herramientas de evaluación integral, del papel central de los cuidados de la persona cuidadora. Incluso proponíamos un modelo de atención compartida que se basara en el liderazgo, la alianza
compartido de internistas y médicos de familia en la atención de estos pacientes. Nos basamos en un documento que ya salió en el 97, que defendía una alianza entre internistas y médicos de familia como generalistas de atención primaria y generalistas del hospital para desarrollar un modelo de continuidad asistencial. Y decíamos que una vez que el enfermo pluripatológico empezaba a ingresar en el hospital o tenía que ir a la atención especializada, se debía activar un plan de atención continuada con ese liderazgo de internistas y médicos de familia como agente principal, el médico de familia primaria, y agente secundario, el internista en el hospital, y la alianza de las intervenciones de enfermería, trabajadores sociales, farmacéuticos, etcétera, que se establecían en este plan de atención continuada. Y el plan de atención continuada, los elementos que definía para esa alianza eran muy básicos, que estuvieran los internistas localizados telefónicamente, sesiones conjuntas, valoración en los ingresos, compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas de la coordinación, el internista localizado telefónicamente tiene estos inconvenientes. Bueno, deciros que esta cultura de identificar a los pacientes pluripatológicos ha calado en Andalucía. A finales de año pasado había 83.000 pacientes identificados en los sistemas de registro de Andalucía como pacientes pluripatológicos. Y los cuidadores estaban identificados en el 50%, que se ajustaba bastante a las necesidades. Las valoraciones van aún bajas todavía, pero sí es verdad que además están extendidos en todas las áreas sanitarias. En todas las áreas sanitarias, estimando el estándar de un 4% de los mayores de 65 años, vemos que prácticamente todas alcanzan el estándar que habíamos definido de pacientes identificados como pluripatológicos. Luego, esta cultura del paciente pluripatológico ha calado en toda Andalucía. Además, por tanto, la atención primaria yo creo que ha calado y está bastante preparada, porque la atención primaria no le tenemos que enseñar lo que es el modelo longitudinal y adecuar a la cronicidad. Más problemas surgen en la atención especializada. Nosotros, ¿cómo hemos intentado dar respuesta a esta demanda de la atención primaria? Pues hemos intentado desarrollar un modelo que se llama nuestra unidad clínica de atención médico integral para intentar adaptar la organización a las necesidades de los enfermos. Y se ha basado en cosas muy básicas. Primero, sectorizar la población. Cada internista tiene una población a su cargo, una zona básica, que viene a ser de unos 25.000 habitantes, y así tenemos 550.000 habitantes en nuestra zona básica, que son a los que atendemos como hospital básico. Si le unimos a los casi 300 que tiene la zona del Aljarafe, que funciona con un modelo absolutamente igual, diremos que en nuestra zona 800.000 habitantes están ya funcionando en un modelo a través del modelo de internistas de referencia que actúa con cada centro de salud en equipo internista. En segundo lugar, constituimos lo que llamamos unidades de pluripatológico, lo ha definido así el Ministerio de Sanidad, pero no son unidades monográficas, sino que tienen que ser unidades que partan del principio de que el médico es un facultativo especialista de área que utiliza cama, consulta, hospital de día, lo que va requiriendo para atender a sus pacientes. De tal manera que nosotros, por ejemplo, tenemos una unidad de día donde hay las consultas y el hospital de día, donde ahí podemos seguir a nuestros pacientes crónicos, y hemos modificado nuestra dinámica habitual de trabajo, en vez de un internista para la planta y otro para la consulta, en donde el médico atiende simultáneamente media mañana de planta y media mañana de consulta para poder facilitarlo. Hay otros elementos clave como la identificación de pacientes, los módulos de proceso, los sistemas de alerta y la integración de información entre hospital y primaria, que hemos comenzado a hacer ya con algunos centros de salud, ¿no? Hablar también de la importancia que está teniendo todo el tema de cuidado, planes de cuidado estandarizados, informe de continuidad asistencial, el rol de enfermería referente, gestión compartida en equipos multidisciplinarios, etcétera, ¿no? Y todo esto hemos intentado lo que llamamos constituir un modelo asistencial que, en vez de un servicio convencional de medicina interna, es un trabajo en una red de dispositivos que hemos ido integrando. Es decir, unir en la misma cultura, con los mismos objetivos, en un mismo modelo de gestión clínica, incorporando las herramientas de la gestión clínica, todos aquellos dispositivos que tienen que tener una orientación hacia este perfil de paciente. Hospital de día, la unidad de día con el hospital y la consulta de alta resolución, la consultoría en el centro de salud, la hospitalización de cuidados paliativos, la hospitalización de agudo, la unidad de estabilización clínica, que algunos sitios lo llaman estancias cortas, los equipos de soporte al domicilio, los equipos de consultorio en servicios quirúrgicos, todo funciona en una misma unidad clínica con unos mismos objetivos de gestión, y por tanto se les permite trabajar en red con un estilo de trabajo cooperativo. ¿Y eso cómo se presenta a la atención primaria? Pues hemos adoptado el modelo de acuerdo de colaboración. Aquí, por ejemplo, yo soy el internista de referencia del Centro de Salud de Cama, que su director está aquí, que es del Aljarafe. Entonces, pues firmamos un acuerdo de colaboración y decimos, acuerdo de colaboración entre la unidad de media, pues hemos desarrollado este acuerdo de colaboración para promover la atención integral y la continuidad asistencial de nuestros pacientes, y firman un acuerdo en donde, pues, por ejemplo, se establece una prioridad
para los pacientes pluripatológicos, enfermedad vascular, fases paliativas, pero también, porque somos internistas polivalentes, pues atiende a enfermos con síndrome constitucional, pérdida de peso, masa, anemia, es decir, se oferta una cartera de servicio integral a esos pacientes y se le ofertan los recursos. Un internista de referencia que está localizado y se compromete a atenderlo a través de un teléfono móvil ante cualquier duda o problema que le surja. Además, tiene un compromiso de que cualquier paciente que quiera que lo vea sobre la marcha lo ve, de 1 a 7 días, según las necesidades, si hace falta. Y además, si hace falta cama, pues se le ingresa. Que tiene consultas presenciales y a veces los que ya están conectados al sistema de información del hospital también hacen interconsultas virtuales que tú la puedes responder basándote en la historia, te presentan el caso y tú le dices mándamelo tal día o hazle esto o lo otro, ¿no? Y sobre todo lo que crea más conciencia de equipo, un compromiso, una oferta de hacer una sesión quincenal en el centro de salud con un compromiso en el objetivo para cumplimiento de incentivos de que tiene que haber por lo menos 10 sesiones anuales para cubrir los objetivos de los incentivos, ¿no? También, ¿qué ofertamos también? Pues como una de nuestras prioridades son los cuidados paliativos, también ofertamos la posibilidad de cuidados paliativos en el domicilio y de visita domiciliaria. Entonces tenemos, en este caso, el doctor Galindo, que está por ahí, es el soporte para cuidados paliativos con un teléfono móvil durante la mañana y otro teléfono móvil para la tarde que pueden hacer una demanda de atención. ¿Y qué se hace? Pues soporte domiciliario si hace falta, actuaciones puntuales, soporte telefónico, de tal manera que si el enfermo ya estaba en seguimiento por el internista de referencia, pues se contacta con él. Pero si es un paliativo que necesita una visita conjunta en el domicilio y tal, pues entonces se contacta con él y se hace. Y ahí también hacemos pues las mismas sesiones conjuntas, con un compromiso, como aquí son más centros los que lleva cada equipo de soporte, de 4, que están incluso ya algunas temáticas. Sedación terminal, vía subcutánea, control de síntomas y problemas éticos. Son 4 sesiones monográficas. Y también porque creemos que esa es la cultura, igual que ofertamos un hospital de día al resto de los servicios del hospital, le ofertamos el hospital de día a los médicos de familia. Cualquier médico de familia, si tiene un enfermo que no quiere que se lo estudien, no. Quiero que le ponga una transfusión. Pues me lo manda, tiene aquí su teléfono móvil de contacto que está atendido y su circuito para mandar una transfusión, poner un hierro intravenoso porque el enfermo no lo tolera, o si no dispone de mapa y le quiere hacer un mapa, no que le interpreten el mapa, sino que le hagan el mapa y que por tanto yo ya le modificaré el tratamiento. Por tanto, eso que pretende aumentar la capacidad de resolver problemas de atención primaria y no sustituir y reemplazar la atención primaria. Y además hay un compromiso por parte de los médicos de familia, ¿cuál? Que siempre va a haber un contacto personal, verbal, antes de mandar. No va un enfermo con un papel. Siempre va un contacto verbal y después se escriben los papeles. Y así se filtran los pacientes. Y además, por ejemplo, hay otro compromiso, que por ejemplo, en los equipos de soporte, pues en la zona rural tenemos el compromiso de la visita conjunta. No debe de sustituir el equipo de soporte al médico de familia, sino que se visita al enfermo conjuntamente, para que así el especialista del hospital ayuda a resolver el enfermo paliativo complejo. Y en la zona urbana, como eso es más difícil porque toda la mañana no puede salir los enfermos, esto, hay el compromiso de una llamada pre y post ingreso de enfermo y una visita por lo menos conjunta, ¿no? Por eso digo, este tipo de acuerdo de colaboración establece un estilo de trabajo. ¿Qué resultados estamos teniendo? Bueno, como os decía, sabemos qué está pasando. Estamos modificando la historia natural de la enfermedad, reducimos la mortalidad, reducimos los días de ingreso, hemos caracterizado a una población con la definición. Conocemos su historia natural con el prófugo y sabemos su mortalidad. Y ahora tenemos en marcha una serie de proyectos que intentamos evaluar resultados duros, de los que a nosotros nos gustan, de si esto está reduciendo, mejora los resultados funcionales y mejora la mortalidad. Este proyecto es el proyecto Impacto, que ya está aquí en marcha, que lo coordina la doctora Nieto, que está sentada por allí, y que ya está comprometido y empezamos en junio, está financiado por la Consejería de Salud, ya empezamos los hospitales de Ronda, con Alberto Ruiz Cantero, que está por aquí, el Hospital de las Jarafe, que no han venido porque sé que nos iban a escuchar por videoconferencia, los que saludo, y el Hospital Virgen del Rocío, e invitaremos a participar a toda la red de hospitales que estamos haciendo, que se comprometan a una serie de intervenciones que no son más que establecer en los 6 niveles de los programas de intervención de enfermedades crónicas complejas este tipo de intervención. Bien, y el futuro como nosotros lo vemos ahora mismo clave, lo digo, con el impacto yo creo que podremos decir, espero que nos salga bien, efectivamente, el modelo que estamos implantando del proceso, se mueren menos los enfermos. Si eso lo podemos decir, pues habremos pegado el pelotazo. Es lo que nos hemos tirado a la piscina de intentar ir a resultados duros, ¿no? Pero yo creo que es un mensaje que creo que es fundamental e importante. El concepto de paciente pluripatológico, tal como lo tenemos establecido con unos criterios estandarizados, nos permite evaluar intervenciones de salud. Es decir, yo puedo evaluar a una población que diga
con estos criterios pluripatológicos y además con un índice PROF un tanto, pues sabemos que estamos hablando de un grupo de pacientes. Luego podemos comparar intervenciones en España, con Reino Unido, con Canadá o entre Andalucía y el País Vasco, referido a una misma población elegido con unos mismos criterios. Y así podemos empezar a compararnos. Porque si no, lo único que van a ser estudios de evidencia serán los órganos específicos y las comorbilidades. El diabético de no sé qué, el otro no sé cuánto. Esto nos sitúa en un escenario cualitativamente distinto. Es poder hacer estudios de intervención en enfermos con enfermedades crónicas complejas con unos criterios objetivos que podamos evaluar resultados. Bueno, y el futuro yo creo que lo fundamental del futuro es un paciente informado con un equipo práctico y proactivo. Y por tanto, para conseguir eso, también queremos que, lo que antes decía José Luis, que el 80% radique en el autodiagnóstico y en los autocuidados. Y este proyecto lo que queremos, potenciar el desarrollo de una página personal de salud del paciente, que en un entorno seguro haya herramientas de educación y de autocuidado, acceso a historia digital, correo seguro con los profesionales sanitarios para que no tengan que ir a la consulta, acceso a servicios sanitarios y sociales, la prescripción electrónica que automáticamente le aparezca en sus pacientes en sus páginas y redes sociales entre pacientes, cuidadores y profesionales de calidad tuteladas por el sistema público. Andalucía está en condiciones óptimas para implantar esto. Tenemos la BBU para tener un acceso seguro, el DIRAYA para la historia de salud, la receta 21 para las prescripciones. Salud responde que tenemos experiencia en el acceso a servicios y la escuela de pacientes en la educación. Tenemos todos los elementos para conectarlo. Si somos capaces de conectarlo y conectarlo en un sistema de web 2.0, habremos hecho la inmersión decisiva de que el sistema público andaluz se tire a esta cultura integrando los registros a la página personal y las redes de profesionales. Creo que el futuro va por ahí y esperemos que nos lo apoyen. Y también decía otro elemento clave para el futuro, y es el consenso de los profesionales. Los profesionales tenemos que implicarnos y decir que esto hay que cambiarlo. Y por eso la Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ya con el apoyo explícito de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que ha sido la primera en apoyarlo, y esperemos que se nos tiren muchos más, incluido el Ministerio, ha convocado una conferencia nacional para la atención al paciente con enfermedades crónicas complejas que se va a celebrar el 9 de noviembre, en donde esperamos estén presentes el Ministerio, todas las consejerías y las asociaciones profesionales más implicadas en la atención de pacientes crónicos. De ahí queremos sacar una declaración de Sevilla y un documento de consenso para que haya un avance decisivo en España a la apuesta de unos nuevos modelos de atención a pacientes con enfermedades crónicas complejas. Nada más, perdonad si me he alargado un poco.